Bala en el agua. Soy Héctor Riveros. En el video Caniche cayendo en agua en YouTube analicé este movimiento encontrando que el coeficiente de fricción se incrementa cuando disminuye la velocidad. Encontré balas bajo el agua a 27.000 cuadros por segundo, del cual tomé las escenas del movimiento de la bala. Una bala de 9 milímetros disparada por una pistola sale a 360 metros por segundo en el aire, pero disparada debajo del agua sale a menor velocidad. La bala empuja el agua desde un cañón y esa es su velocidad. Veamos las escenas tomadas del video. Aquí vemos una pistola escuadra que sale y se nota que la bala se mueve en un eje perpendicular. Esto es lo mismo, pero visto de más lejos, de manera que no se aprecia el movimiento de la bala. Pero sí vemos la trayectoria total, que es lo que vamos a interpretar más adelante. Es una revólver, el cual tiene efectos ligeramente diferentes. Aquí la bala sale paralela al cañón y no se desvía, es decir, va girando sobre su eje y entonces le da estabilidad, lo cual hace que la fricción sea bastante continua. Aquí estamos comprando las dos velocidades, que parecen bastante una con la otra. El trabajo hecho sobre la bala mientras está dentro del cañón va a ser igual a la suma de las fuerzas punto diferencial de X. Pero si consideramos la fuerza como constante, la podemos sacar entonces de la sumatoria y nos queda la sumatoria diferencial de X, que va a ser el valor total de la X reconocida. Ese trabajo hecho se debe convertir en la energía cinética de la bala saliendo de la pistola. Como la masa es de 8 gramos, la velocidad son 300 km por segundo, entonces la fuerza F dentro del cañón sale de 7.405 newtons y el trabajo total hecho sobre la bala es de 518 newtons. Pero bajo el agua tiene 7 centímetros de agua y entonces hay un volumen por centímetro del agua que tiene que ver con el diámetro del cañón, que es de 0.64 centímetros cúbicos por centímetro. Entonces el trabajo hecho para el primer tramito, vamos a partir de 7 tramitos. En un centímetro sería 74.05 y va a ser igual a la masa M1 por B1 al cuadrado sobre 2. La masa M1 es la masa de la bala más los 7 centímetros de agua. La masa M2 para el siguiente centímetro sería M2 por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2, o sea, la diferencia de energías cinéticas. Y así podemos hacerlo hasta los 7 centímetros. De tal manera que la suma total de los trabajos hechos va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado sobre 2. Y de esta manera obtenemos una velocidad de la bala de 316 metros sobre segundo en la boca de la pistola. Pero la velocidad medida fotográficamente es bastante menor, lo que nos indica que eso no toma en cuenta el movimiento del agua fuera del cañón. Ahora, al tomar con trajes la trayectoria de la bala de la escuadra, Tracker nos da una columna primera que son los tiempos de cada fotografía, la X y la Y de las coordenadas de la bala, tomando los datos de Tracker. Ahora, Tracker ajusta el tiempo a un 30avo de segundo, que supone la velocidad de las cámaras. Pero aquí la velocidad de la cámara es de 27.450 cuadros por segundo. O sea, 1 entre 27.450 es el tiempo del delta T entre cuadro y cuadro. Entonces, el primer cuadro es 0, el siguiente cuadro es la diferencia entre cuadro y cuadro,
y los que siguen tienen un cuadro más, de manera que estos tiempos ya están ajustados de acuerdo a la cámara, a la velocidad de la cámara que esperamos. Aquí tenemos la X y la Y en metros de la posición de la bala. Entonces podemos calcular S, o sea, la magnitud del vector de posición, que será la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, que nos da la magnitud del vector de posición. Entonces aquí son las posiciones que tenía para estos valores del tiempo. Ahora, si intentamos interpretar la velocidad como diferencia, nos va a dar valores muy extraños. Lo que podemos hacer es sacar la gráfica de T contra S y ajustar una ecuación cúbica en este caso particular, y con la ecuación cúbica en el tiempo podemos calcular los tiempos que debe tener, ya sin el ruido que tiene. Entonces la velocidad la podemos calcular como la derivada de las posiciones o como la diferencia entre dos posiciones consecutivas. El resultado es exactamente el mismo. Aquí vemos la gráfica correspondiente al segundo video, es decir, notamos el cañón inclinado, después la bala se hace un poco horizontal y finalmente cae debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, con estos datos podríamos intentar calcular la velocidad como la diferencia de x3 menos x2 de expresión del movimiento en y, es decir, la parte fuerte es el movimiento en x y dividido entre delta t. Pero notamos que las velocidades tienen bastante ruido, en particular la velocidad parece casi constante. Entonces la manera de quitarnos esa velocidad casi constante es calcular la ecuación para la S, pero en este caso tenemos que usar una ecuación cúbica para que todos los datos del ajuste estén dentro de los experimentales, tanto para X como para Y. Entonces, si ya tenemos los datos, la ecuación para la X y la Y, podemos calcular fácilmente las velocidades X y Y. Simplemente derivamos las posiciones y nos dan las velocidades. Entonces, son las velocidades para Bx, que es el cilindro fuerte. Las velocidades para el By son bastante chiquitas, pero la velocidad total, que es la que tiene con la energía, será la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de ambas componentes, tomando en cuenta que es una magnitud vectorial. Entonces, de esa manera podemos calcular la velocidad. Ahora, conociendo la velocidad, podemos ajustar la dinámica del movimiento. Es decir, podemos ajustar un coeficiente de fricción. La fuerza, que es igual a la masa por aceleración, va a ser a la componente gravitacional, que va a ser el peso de la masa total de la bala menos la masa del agua desplazada por la bala, o sea, el empuje de Arquímedes de la H-, más una componente de fricción que la vamos a calcular como la constante de fricción por el cuadrado de la velocidad, y eso tiene que ser igual a F. Entonces, de aquí podemos calcular la aceleración como F entre n, la masa total. Entonces, delta V va a ser igual a la aceleración por delta T, el incremento entre cuadro y cuadro de las balas que tenemos. Y entonces la velocidad final, después del intervalo, va a ser la DI más delta V, que es el valor de acá. Y delta S, lo que cambió en la posición, va a ser la velocidad promedio, que va a ser V2 más V1 sobre 2 por delta T. Y entonces de esa manera podemos calcular la S y tener el movimiento completo. Entonces aquí podemos ver el ajuste usando las ecuaciones anteriores y encontramos que para que los valores calculados coincidan con los valores medidos, hace falta que para t igual a 0 el coeficiente de fricción sea 0.008, pero para el tiempo t igual a 0.022 se empieza a desviar. Entonces necesitamos usar un nuevo coeficiente, que en este caso necesita ser 0.015,
suficiente para t igual a 0.0022 y para 0.0046 se volvía a separar del valor medido, entonces el coeficiente de fricción ahora es otra vez casi el doble, 6.0032. Necesitamos 3 coeficientes de fricción diferentes para poder ajustar antes de llegar a la región en la cual empieza a ganar el efecto de la gravedad, que ya no es el ajuste. Entonces, resumiendo, aquí están los dos ajustes. El ajuste de la velocidad, que tiene que ver con el eje de la derecha, y es el ajuste de la posición, que tiene que ver con el eje de la izquierda. Entonces ven curvas muy bonitas y bastante bien ajustadas. Ahora, volviendo al disparo con la pistola escuadra, aquí alcanzamos a ver en el anterior cuadro, alcanzamos a ver que aquí la bala está transversal, es decir, la bala tiene un área mínima cuando está paralela a su eje, que es pi por r cuadrada, que es el área de la bala, el área de la forma cilíndrica. Pero si la bala se pone transversal al movimiento, el área que presenta es el área máxima, que es 2r, el diámetro por la longitud, es decir, está completamente atravesada. De aquí, la bala está completamente atravesada. Al llegar acá, va a estar otra vez paralela y va a tener menos fricción. Entonces la generación de vapor va a tener que ver con la posición que tiene esta bala respecto a la trayectoria. En cambio, en el caso del revólver, nos encontramos que la bala mantiene su orientación, es decir, el rayado del cilindro le da una velocidad paralela y eso le da estabilidad. Y en ese caso, el vapor generado es una función continua y por eso sale un conito en lugar de salir. La bolita que sale acá, esta zona de aquí corresponde a los gases de la pólvora quemada y esta zona de acá corresponde al vapor producido por la fuerza de fricción que calienta tanto el agua que pasa a hacer vapor y entonces se presenta ese fenómeno. Ahora, usando tracker para medir el tiempo y la X y la Y de la bala, podemos calcular otra vez una S como la magnitud del vector de posición. Podemos graficar la S contra T y entonces obtener una ecuación ajustada que nos permite calcular una S calculada que ya no tiene el ruido de imprecisión del dedo de la posición inicial y final. Y entonces podemos calcular la velocidad que nos va a salir hasta 163 metros sobre segundo para el valor inicial saliendo de la boca de la pistola. Aquí tenemos la gráfica en Excel de tracker. Para la X es la coordenada azul, para la Y es la coordenada roja, que prácticamente no cambia, entonces contribuye muy poco al movimiento. Pero de todas maneras podemos calcular la S como la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, o sea, la posición del total. Y entonces encontramos que para ajustar esta curva nos basta con una ecuación cuadrática. Con una ecuación cuadrática ya pasa la curva ajustada por todos los puntos medidos. Y entonces ya podemos hacer el cálculo de la S calculada, que está por el lado izquierdo, empieza en 35 centímetros y acaba como en 12-13 centímetros. Y la velocidad calculada de esta manera encontramos que es una línea recta, es decir, la fuerza neta sobre la bala dentro del agua es una fuerza constante para que nos dé una línea recta.
El cociente de fricción es pequeño cuando la bala sale de la pistola y queda al disminuir la velocidad, igualito que con la canica. Hay videos en internet con vídeos numerosos mostrando otros efectos. Muchas gracias.